Compuerta. Vamos a compuertear el tom 3 de esta mezcla, que aquí ya tengo lupeado, con el plugin Pro G de FabFilter, que entre otras cosas es compuerta, también es expansor, downward y upward, que después veremos en otros videos. Bien, ¿qué hace una compuerta? Durante el tiempo que la señal no alcance el nivel de umbral, ¿sí?, que debiera estar por encima de la filtración, va a estar atenuando a esa filtración la cantidad de decibeles que indique el parámetro range, que aquí lo dejé en 100 decibeles. Cuando la señal supere el umbral, o sea, cuando el tom suene, debo hacer que este supere el umbral y voy a dejar de atenuar esos 100 decibeles para llegar a ganancia unitaria. La transición entre esos menos 100 decibeles y 0 dB la va a dar el tiempo de ataque, que por este motivo siempre es el más rápido posible, porque la compuerta deja de actuar en el momento exacto que el tom acaba de comenzar a sonar. Mientras la señal esté por encima del umbral, va a mantenerse la compuerta en 0 dB y una vez que caiga por debajo del umbral, se mantiene un tiempo más en 0 dB con el parámetro hold, que veremos luego en otro video. Aquí lo dejé en unos 50 milisegundos. Una vez terminado el tiempo de hold, si la señal sigue por debajo del umbral, ahí comienza el tiempo de release, que sería la transición entre 0 dB y los menos 100 decibeles del range que hayamos elegido, ¿sí? Es decir, el release es el tiempo que demora la compuerta en comenzar a actuar. Radio siempre es el más agresivo, ¿sí?, porque es una compuerta. ¿Por qué tengo parámetros y siempre es el configurable si siempre es el más agresivo? Porque este plugin también puede ser expansor y el radio está por el expansor, no por la compuerta. Así que ahí lo puse bien agresivo. Después veremos en otros videos que es el look ahead, por ahora no lo vamos a utilizar. Y lo que debo hacer es lupear el golpe de forma correcta. Un error muy común es que cuando arman el loop, lupean, por ejemplo, esto. Y al hacer esto, estamos lupeando exactamente el momento en el cual la compuerta no debiera estar actuando. Entonces, la filtración está por debajo del golpe de tom. Por lo tanto, no voy a poder configurar correctamente la compuerta. Así que lupeo un poco antes, un poco después, pongo play y ahora trato de regular el umbral. En el tiempo que no suena el tom, me puedo guiar por el medidor de nivel de entrada sobre dónde debiera poner el umbral. Si vemos que llega aquí, un poquito más que eso, no hace falta irnos mucho más arriba, porque corremos el riesgo de que si este no fue el golpe más débil de tom y hay otro más débil, bueno, quizás ese no se escuche en la mezcla y tenga que reconfigurar la compuerta. Una vez que configuramos el umbral, ahí sí acerco el loop para que inicie exactamente donde comienza el tom y lo extiendo hacia el final para escuchar bien el release natural del golpe para ajustar el release, ¿sí?, de la compuerta. Recordemos que los parámetros de tiempo de los procesadores dinámicos, ataque, release y el hold, que en compuertas o expansores se utiliza mucho y en compresores limitadores casi no, o diría que no, llevan esos nombres porque su utilización afecta a esa parte de la envolvente acústica. Si toco el ataque, modifico el transitorio. Si toco el hold, modifico el sustain. Y si toco el release, modifico el release, ¿sí? Entonces, yo quiero escuchar el release entero del tom. Para eso debo ajustar el hold correcto más el release correcto. Quedó muy seco. Bypass. Y ahora alargo un poco más el release. Y ahí está bastante mejor. Quizás un poquito más, piensen que es el tom 3, es el tom más lento o el que más tiempo dura. Bueno, no importa si en el final del tom se mete, por ejemplo, ese golpe de tambor o eventualmente este otro. Si el release del tom llega hasta acá, tengo que eh, dejar pasar esa filtración, porque de lo contrario, con un release más corto, la filtración no pasa, pero tampoco pasa el release natural del tom, ¿sí?, salvo que querramos hacer eso. Lo último respecto a este video de compuertas, que es el primero. Vamos
vamos a poner stop. Cuando ustedes editan en Pro Tools o cualquier otro soft, generalmente dejarían de este tom probablemente esta porción, ¿sí? Acá están emulando los 3 parámetros de tiempo y el de ganancia que tiene una compuerta. Esta línea en el piso sería el range, que puede ser mucho menos que 100 decibeles. Si recuerdan, las Drummer del primer año eran 20 decibeles con un botón o 90 decibeles. Podría ser inclusive menos que eso, dependiendo de qué tan fuerte y molesta esté esa filtración o señal no deseada. Pero bien, este piso es el release. Esta pendiente vertical sería un ataque cero, que el ataque cero en plugins generalmente son algunos microsegundos, o sea, es una pendiente tipo fade-in, parecida a esta, nunca es vertical, cuando editan sí. Esta línea horizontal en el techo correspondería al periodo de compuerta abierta, o sea, la señal está por encima del umbral, la compuerta deja pasar tal cual está, más el periodo de hold, que sigue en 0 dB la señal, pero en este caso la señal cayó por debajo del umbral, es decir, mejor dicho, sigue en 0 dB la compuerta, pero la señal ya está por debajo del umbral. Y esto sería un release 0. ¿Sí? Sería como haber ajustado esto acá. O sea, sería el tiempo de ataque más rápido que hay, el hold lo suficientemente excesivo para que me deje pasar todo esto, y el release más corto. Y eso no siempre suena agradable. Y de hecho, si fuese que así es, que la edición suplanta la compuerta, no existiría como plugin, ya sea de stock o cualquier otro fabricante como FabFilter que saca sus versiones de compuertas y expansores. Las compuertas y expansores moldean la envolvente acústica. Yo puedo jugar con esta forma, ¿sí? Hacer como un fade-in, un fade-out, si bien generalmente el fade-in no lo solemos utilizar, pero sí solemos recortar o dejar pasar el golpe entero con el release. ¿Sí? Ejemplo, si tengo un baterista que tiene 3 tones y al tom grave que le resonaba le aplicó algún, entre comillas, mata armónico, como puede ser cinta de papel, algodón, alguna placa radiográfica, gelatinitas, en fin, un montón de cosas que se le dieron al parche para matar los armónicos, eso mata la duración del golpe del tom grave. Si tiene 3 tones, nos vamos a dar cuenta que a veces inclusive el tom grave dura menos tiempo que el tom 1 y seguramente dure menos que el tom 2, porque lo aplicó en ese único lugar y queda raro en la mezcla. Después se puede poner una reverb más larga a ese tom o puedo recortar a menos de lo que dura el tom 3 el tom 2 y a menos de lo que dura el tom 2 el tom 1. Y de esa forma tienen una correlación. Bueno, esto lo harías con una compuerta y no lo estarías haciendo por filtración, sino para cambiar la envolvente acústica, en este caso el release. Listo. Hasta luego, chicos.